Darío, muy buenos días. Sergio te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Pero bien, bien, te escucho un poquito lejos, a ver si se puede arreglar eso. Pero bueno, una alegría, Darío, poder recibirte. ¿Dónde estás? Yo estoy, por ejemplo, en el oeste de la ciudad de Posada, no estoy en la Casa Patria. ¿Vos estás en alguna otra localidad? Yo estoy en el Emirato de Garupá, en mi En el, localidad, digamos. Mira vos, en el Emirato de Garupá. Sí, Es sí, un sí, sí, mundo en el Estado aparte, Libre Garupá. Asociado de Garupá. Por supuesto, no rigen las leyes, es como una especie de Somalia al final de Posada, ¿no? Nosotros tenemos un emir y cada Mm, tanto refrendamos su trono, ¿no? ujú. Y bueno, acá estamos, en Garupá. Bien, bien. Darío, te invito a que podamos, bueno, celebrar una nueva edición de Economía para Entender. Cada vez entiendo menos, no por la columna, no tiene nada que ver. No entiendo, entiendo cada vez menos lo que nos está pasando como argentinos. El comportamiento de las variables. ¿Cuándo? Hace 2 días fui al supermercado. Volví, no un poquito más pobre, mucho más pobre, mucho más pobre. O sea, me dicen que que la inflación está controlada, pero en la estación de servicio me dijeron, no, hermano, hace una semana aumentó de vuelta. Y llenaba un tanque de la moto con 3.000, 4.000 pesos, ahora me sale 6, 7.000 pesos. Entonces, me están moviendo el piso por debajo, Darío, están aumentando las cosas. Sí, por supuesto. A ver, como ya discutimos largo y tendido, cómo se puede torturar a las estadísticas para que te digan lo que vos querés que te digan, ya lo analizamos, ¿no? Me parece en ese sentido que o lo perdonamos a Moreno o lo encauzamos a la baña, una de dos. Si no, viste cómo es este país, ¿no? El sistema judicial tiene un manual de procedimientos penales para los peronistas y un manual de procedimientos penales para los antiperonistas. Entonces, lo que hace Marco Labaña, que es mentir, nadie se horroriza, pero si Moreno para pagar un cupón PBI, que a mí me parece que podemos discutir la efectividad de eso, pero al menos esa había sido la intención, pagar menos por la deuda, puede que haya trastocado un poco las estadísticas. Bueno, a estos muchachos, ¿qué les cabe, no? Porque mientras Moreno te dibujaba la estadística de la inflación, por el otro lado, Tomada te validaba las paritarias por encima de la inflación real. Entonces, era, si se quiere, una mentira patriótica, un fraude patriótico en el mejor de los sentidos, y estos degenerados mienten para poder robar, ¿no? Antipatriótico. Ujú, ujú, ujú. De todas maneras, Moreno lo niega rotundamente, ¿eh? Sí, por supuesto, y hace bien en negarlo, pero bueno, digamos, vamos a explicar, vamos a ser buenos entre nosotros. Me parece a mí que más allá de las cuestiones morales, éticas y demás, si nos ponemos en moralista en los carrios de la vida, bueno, yo quisiera ver cómo procesan a Marco Labaña por ser un mentiroso, ¿no? Ujú, Porque ujú, si vamos a juzgar, vamos a juzgarlo todo, pero en este país, viste, como te digo, las cuestiones penales para los peronistas tienen un estándar y para los antiperonistas tienen otro bien distinto. ujú, ujú, ujú. ¿Y Marco Así Labaña que bueno. qué es? Marco Labaña es Deportivo Marco Labaña. Digamos, los Labañas son gente que les encanta atornillarse a cuanto despacho oficial hay. Bien radical, ¿no? Dicho sea de paso. Ujú, Pero bueno, los muchachos tienen ese comportamiento muy afecto a los despachos oficiales, al chofer, al café caliente, digamos, están dispuestos a entregar a la madre con tal de seguir currando en el Estado, ¿no? Porque esto es verdaderamente un curro, ¿eh? Después que termine Marco Labaña, va a pasarla bien, va a dar clases en alguna universidad acá o afuera, y va a decir sobre la economía y del trabajo estadístico y de la importancia, cuando en realidad es un mentiroso consuetudinario. A ver,
lo que vos sentís en el bolsillo, de vuelta, a diferencia de los gobiernos en donde estaba Guillermo Moreno, la pauta salarial es que vos pierdas. No es que dicen, bueno, mira, de inflación la vamos a dibujar un toque, pero los acuerdos paritarios nosotros vamos a llevarlo bien por encima de la inflación, real. Eso, no se verifica, al contrario, se utiliza el poder del Estado, ¿no?, para cercenar, la paritaria libre, ¿no? Entonces, al grito de la libertad, intervienen las paritarias entre los privados o se niegan a dar paritarias en donde ellos mismos son patronales, ¿no? Digamos, en el Estado. Así que bueno, ese es el, digamos, dime qué te jacta y te diré de qué adoleces. De la libertad, bien, gracias. La libertad es de fijar precios. Ahora, a la hora de fijar salarios son estalinistas, ¿eh? A la hora de homologar una paritaria se vuelven, Joseph Stalin se sonroja, por el nivel de intervención estatal, ¿no? En ese sentido, son estalinistas con los salarios, pero muy liberales con los precios. Y que lo que Eh, percibís Darío, es a ver, una contradicción entre lo que te cuesta llenar el tanque de combustible y lo que realmente tu salario puede responder, es que se te pone cada vez más denso. Porque yo se lo explicaba hoy a mi pareja. Le decía: "Mirá, acá tenés un problema de tasas, ¿no? Vos tenés", me decía: "Bueno, ella trabaja en el turismo no se mueve, no se está moviendo, la gente quiere pagar en cuotas, pero las cuotas no existen". Yo digo: "Lo que pasa es que las cuotas existen. El tema es que vos, la tasa de un préstamo, digamos, los bancos captan al 25%, prestan al 80, 90, y eso que la tasa bajó. Antes estaban prestando más caro. Entonces te hacen un préstamo personal, simulalo en el banco M, el dueño de River, y fíjate cuánto te sale un préstamo personal a 12 meses. Entonces la tasa es prohibitiva, porque estás hablando de 80% bajo las patas. La tasa de inflación es 2,5, siendo bueno, creyéndole a la baña, y la tasa salarial es de 1, con suerte, de 1% por mes. Entonces vos decís, bueno, mirá, en el mejor de los casos yo termino, evolucionando mi salario en un 25, la tasa de inflación va a andar en 35, pero la tasa de interés va a andar en 80. No hay forma en que yo lo pueda pagar. Entonces, esa es la verdad de la milanesa. Hasta tanto vos no vayas, no puedas compensar, por lo menos, medianamente, una recuperación salarial por en el quinto subsuelo en el que estamos, es difícil que la cosa mejore. Porque además, la contracara de eso es un nivel de actividad que se está destrozando. Vos lo ves, el otro día yo estaba jugando, uno lo va vivenciando, si vos agudizás la mirada, te vas dando cuenta. Yo era sábado a la tarde, Posadas, Avenida Tacuarí y Jaureche. Eh, que vos decías, bueno, los sábados los muchachos se mueven, salen, van, vienen, yo qué sé, fin de largo. Estaba jugando fútbol, no se movía un alma. Los pibes que juegan después de nosotros no habían ido, por lo cual teníamos una hora más disponible. Bueno, le metimos ahí, nos ofrecieron el 50% de la segunda hora. Entonces nos quedamos jugando, porque la hora estaba vacía, los pibes que iban ya no van, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque no le alcanza ni para alquilar la cancha. ¿Entiendes? Tenemos pibes jóvenes, ¿viste? No como uno que ya es más veterano y capaz que se puede quedar, pero los pibes no tienen un mango. Entonces, ahí se traduce, y si esa cancha no vende, bueno, no compra la coca para los chicos que juegan después, y como no se compra la coca, el repartidor, ya no hacen falta 2 repartidores, hace falta uno, y se va quedando desempleado, y se pone a hacer Uber, y todo se degrada, ¿no? Y es lo que viene pasando. Cuando vos, por ejemplo, tenés que pensar que tu tanque de combustible, evidentemente una moto económica, eh, te cuesta 6 lucas y ya son 2 luquitas más. Y 2 luquitas más ya cuesta, y así en todo, ¿viste? Es muy difícil, muy complejo lo que está pasando. Más allá de que el dólar esté quieto, está quieto sobre el techo de la banda, y de vuelta estamos pidiendo guita prestada, iban a venir 20.000 y ahora vienen 5.000. Bueno, me parece a mí que ahí hay un proceso de vuelta, como lo advertía Cristina en su momento, de alinear precios, salarios, jubilaciones y pensiones, ¿no? Ahí está el secreto.
está el secreto. Precios, salarios, perdón, decía tarifa, precios y jubilaciones y pensiones y salarios. Entonces, en esa combinación es donde estamos fallando y lo estamos volviendo mucho más regresivo. Claro, nosotros no, digamos, lo que están hoy en la conducción del Estado, ¿no? Ujú, ujú. Y este sistema, este modelo, Darío, pareciera no cerrar sin esas represiones que estamos viendo a los jubilados, que las imágenes que nos devuelven los canales de noticias, ¿no? Cada miércoles, y también la persecución a dirigentes gremiales que representan a los trabajadores, por ejemplo, en la provincia de Misiones, por citar el caso del juicio que se va a iniciar mañana a Mónica Gurina y Leandro Sánchez. Es decir, te aumentan por decreto, ¿sí? Y cierran las paritarias, no hay mesas de negociación y hay criminalización de las protestas. O sea, parece ser ese otro de los componentes que le dan virtuosidad a este modelo de ajuste. Sí, porque de vuelta, cuando vos pensás un modelo de ajuste, tenés que pensar siempre en el aparato represivo, ¿no? Del Estado operando en esos términos. Entonces, eh, en otro momento se disponía de otro mecanismo. En este caso, el aparato judicial siempre opera, ¿no? O instrumentaliza como aparato represivo en términos sociales. Entonces, cuando vos a Urina intentás encanarla por hacer una protesta que está en el marco constitucional, es un exceso bien peligroso, pero esto es algo que viene hace por lo menos una década practicando. Acordate de lo que fue más allá de las cuestiones, eh, que yo la verdad no soy ni juez ni fiscal, y tampoco confío mucho en los jueces y los fiscales, me parece que son de lo peor que tiene este país. Uno ve que empezó con Milagro Sala. A los 5 minutos de haber ganado Gerardo Morales, eh, Milagro Sala estaba detenida, ¿no? Entonces, ¿no? Y culmina con una presidente detenida. Y para todo lo demás, ¿qué les queda, no? Todos estamos en libertad condicional. En la medida de que tu voz o tus accionarios no entorpezcan al poder, bueno, andarás con libertad ambulatoria, ¿no? En tanto y en cuanto después, bueno, si le molestas, terminas en cana. Es peligroso ciertamente vivir en una ex democracia. Yo creo que vivimos una postdemocracia ya. Esto ya no reviste caracteres de democracia plena, ¿no? Una democracia formal, una democracia restringida, una posdemocracia en la cual ni siquiera las garantías constitucionales están tan cuidadas, ¿no? Pero no solo la Argentina, ¿eh? Digamos, es un procedimiento bien complicado. Y en Claro, Misiones, la claro, primera vez claro, que yo claro. veo una cosa así, intentar convertir a Misiones en Jujuy. Bueno, es un problema, ¿eh? Un problema. Yo no sé si es sano que el poder político provincial haga este tipo de cuestiones, ¿no? Que después te dicen, bueno, como era la campaña de Herrera Watt, era firmeza y solidaridad, o no sé qué miércoles, bueno, mucha solidaridad para Sensibilidad. una pobre maestra. Sensibilidad, mamita, tener la sensibilidad de un ladrillo. No, una señora que te puede gustar más o menos, yo algo, no fue Urina, pero digamos, te puede gustar más o menos, pero procesarla por una protesta, lo tema, ya. ¿Dónde está tu sensibilidad, macho? Es muy fácil ser ese machito con una pobre señora como Urina, ¿no? A veces a mí, pobre señora, en el sentido de una señora con convicciones, con su fortaleza, pero que es abusar de una mujer, tirarle todo el peso del Estado encima por animarse a protestar en una lucha que podés coincidir o no, pero no se puede estar en estos marcos. ¿Cuál es la acusación penal? Protestar. No sabía, pensé que estaba en la Constitución, que uno podía protestar. Entonces, cuando te dicen, bueno, no, nosotros vamos a pedir el voto porque somos distintos a mi ley. Bueno,
no parece que Pérez sea muy distinto a Bullrich, en todo caso, ¿no? Me parece a mí. Porque las Sí, ideas son sus resultados, ¿viste? Yo remarco con eso, ¿no? Bueno, las ideas son sus resultados. Entonces, bueno, no distingamos mucho a Morales del actual gobierno. Vas en cana por protestar y después vemos. Bueno, a mí no me parece. No, al menos en el caso de Ucrania. Después en la cuestión policial hay algunos matices, eh, pero la cuestión de un simple civil, docente, que no tiene estado policial, que no tiene nada, va a protesta, marca una protesta garantizada por la Constitución, terminás encausada y elevada a juicio, o sea, que hubo un juez de instrucción que dijo, sí, acá hay un delito, que seguramente fue nombrado por la Cámara de Representantes con una mayoría política X. Bueno, bien gracias a la independencia de poderes, bien gracias a las garantías constitucionales, bien gracias a todo. Yo espero que quizás en el tribunal eh, y la presión social haga que esto no pase a mayores. Ni siquiera una condena por... no se puede condenar a alguien por protestar. Es inadmisible. Pero bueno, ya veremos. Darío, te cito un caso particular de la ciudad de Posadas para ir a lo general. Conversando este fin de semana con algunas personas me contaban un caso. Yo vos sabés que no recuerdo el nombre de esta empresa, es una tipo empresa de colchones que no solamente los vende, vende colchones, sino que también ensambla el último proceso del colchón, que es ensamblarlo y después sí largarlo a la venta aquí en Posadas. Es una empresa relativamente grande. Un muchacho solicita vacaciones, le dan las vacaciones, le dicen, andate 18 días. Bueno, muy bien, se toma los 18 días, muy tranquilo el muchacho, libertario, por cierto. Toma por tu boca, se llama eso. Estaba disfrutando de sus vacaciones, y al cumplir casi 16 días de sus vacaciones, ya estaba en la ciudad de Posadas y decidió pasar un ratito por la empresa y la encontró cerrada. La encontró cerrada 2 días antes de que terminaran sus vacaciones. A partir de ese momento se enteró de que, bueno, ya hacía algunos días que había cerrado y todos los trabajadores que están allí en este momento casi te diría que se consideran despedidos porque esta empresa va a llamar a quiebra y va a rajar a todos los trabajadores. No se conocen estas noticias, pasan como por abajo. Y sí, 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 evidentemente, bueno, viste, esto de la sabiduría popular es bastante clara, ¿no? El que no tiene cabeza para pensar tiene que tener lomo para aguantar, decía mi padre, ¿no? Cada vez que yo me equivocaba, decía, bueno, si usted no tiene cabeza para pensar, usted tiene que tener lomo para aguantar. Entonces uno paga por su lomo de equivocaciones, ¿no? A mí me parece que, de vuelta, yo puedo entender, yo no me enojo, digamos, esto es política y no es para pichado, en el sentido de que, bueno, el tiempo acomoda todo, ¿no? Si el modelo es este, va a haber muchos despedidos. Después también pienso, ¿cuál será la reacción de este muchacho? ¿A quién le echará la culpa? Eh, y uno podría entender que si vos venías trabajando no sé hace cuántos años y te cierran justo ahora, diría, bueno, evidentemente a mí el gobierno libertario mucho no me beneficia. Pero cuando uno escucha, por ejemplo, una noticia que sí se hizo conocida, de una cadena de carnicería, no sé si llegaste a escuchar, eh, salió Misiones No. Extrañas, ¿ah? El No. tipo, dueño de la cadena de carnicería, tenía 4 locales, cerró 3. Y cuando el tipo argumentaba, decía, bueno, no estoy vendiendo nada, la gente pasa y no compra, y tuve que cerrar 3 y quizás cierre el cuarto, ¿no? Y me decía, y el tipo decía, bueno, pero en realidad esto acontece porque tenemos que pagar la fiesta de los últimos 20 años. Entonces uno observa ahí un gran proceso de lobo aquí, digamos, de lobotomía general, ¿no? En donde la repiten conquistas
eso resista al un análisis de sentido común. Macho, en 20 años abriste 4 locales, es como la cosa, que ahora en 2 años tenés que cerrar 3. Me parece a mí que es un proyecto bien complejo, ¿no? Y que la política, al menos en la que yo creo, más allá de decirle: "Mirá, boludo, yo te lo dije", debería decir: "Mirá, boludo, yo te lo dije, pero vamos a salir por acá". Eh, Me parece a mí que en eso también hay una ausencia de un futuro posible. Putin no puede enojarse, ¿viste? No puede renunciar y decir: "Bueno, jódanse", que yo lo veo mucho en la actitud de Cacho, ¿viste? Lo observo, los referentes opositor, y bueno, peleándose un poco más con los cervaceros libertarios, que tarde o temprano van a pagar el costo de su yomo, van a tener que poner por su falta de cabeza, pero uno como dirigente político tiene que hacer un poco más. No puede enojarse, puede no puede decir, Chaque, tomá, vos te lo merecís. Eh, Parece a mí en ese sentido que hay que trabajar, porque creo que nadie se volvió, militante de Milton Rothbard, o de Milton Friedman, o de Rothbard, o de nadie se hizo de la escuela austríaca acá. Simplemente hay que hay que ese proceso, que es un proceso de sedimentación de excluidos, eh acumularlo y lograr una alternativa, que no puede ser de vuelta la tibieza, la no transformación, sino que tiene que ofrecer otra cosa, ¿no? Tiene que ofrecer otro paradigma, como siempre te digo, el laburo tiene que ser el eje central. La recuperación del laburo en blanco, el laburo como este pibe en una fábrica. Bueno, eso tenemos que también hacer que así se sueñe, que eso no solo no pasó de moda, sino que es lo que tiene que pasar. La Argentina se tiene que industrializar y Bitcoin. Darío, hoy mencionabas con mucha, me parece que con un muy buen tino, lo que marcaba Cristina Fernández, alinear precios, tarifas, salarios, eh, y pienso en la provincia de Misiones y en lo que pudiera o no hacer el gobierno de la provincia, por ejemplo, con los precios de los alimentos y también con las tarifas de los servicios públicos. Hablamos del agua, hablamos de la luz, transporte, etcétera. Eh, ¿Se puede desde la provincia, bajo fuego tan sostenido del gobierno nacional, de ajustar, ajustar, ajustar? ¿Puede una provincia, no sé cuál es el ejemplo de Buenos Aires, La Rioja, Formosa, donde hay gobiernos peronistas, de tratar de cuidar un poco más a la población? ¿Cuál es el análisis que haces de la actuación del gobierno provincial en este contexto nacional? No, primero que el pecado original es pensar que vos como provincia podés salvarte. Entonces, como vos como provincia, que es un problema en general, ¿no? De los provincialismos, que no tienen una estrategia de país, no tienen una estrategia general. Los referentes, los gobernadores y demás, son productos de acuerdo de cúpula, no están dispuestos a jugarse mucho más allá de la cuestión de la supervivencia en el despacho, ¿no? Digamos, esta cuestión los aleja de las cuestiones de diseño estratégico del país. Y eso se paga, ¿viste? Porque vos no podés fingir que, a ver, cuando ganó Macri era macrista, cuando ganó Alberto era albertista y cuando ganó Milei ahora son mileístas. Y durante 12 años fueron kirchneristas. Entonces no se puede estar con Dios y con el diablo. Nadie sirve a dos amos, ¿no? Que como dice la Biblia, nadie puede servir a dos amos. Entonces, vos tenés que tener un proyecto de país. Y en el marco de ese proyecto de país, a veces te tocará ganar o perder, pero vos tenés que consolidar un proyecto de país en términos generales. Entonces, estas cuestiones de provincialismo raquíticos con muerte cerebral no le sirve a nadie más que los que son funcionarios. Eh, entonces, a mí me parece que en ese sentido pagan el pecado, ¿no?
poco van a poder hacer. Poco van a poder hacer en este marco. En todo caso, tomarán decisiones como la Ciudad de Buenos Aires, que es salir a endeudarse. Espero que no. Ciertamente en ese sentido yo reconozco, lo he reconocido siempre, la vocación de la provincia de no endeudar a la provincia de Misiones, o sea, no salir a tomar deuda en moneda dura, cuando vos analizás el presupuesto es muy, muy bajo, pero evidentemente nosotros no en 20 y pico de años no hemos transformado la matriz productiva, una matriz productiva totalmente primarizada, que depende mucho de los precios internos, que en este caso que están cayendo a pedazos producto de la desregulación del INIM, de precios externos que, por ejemplo, el acuerdo que ahora se firmó entre Estados Unidos y bueno, o al menos el principio de acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos no contempla el té, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el alineamiento de qué te sirvió? Que vos vas, vos todo y ni siquiera te incluyen en el té. Entonces benefician a Kenia y te perjudican a vos. ¿No? Como lo escuchaba López Sartori, que no, todo bien, pero es un profe de ciencia política. Para ministro del agro le falta bajar. Entonces, puedo decir, bueno, ¿qué estuviste haciendo, Mayo? Vos que vas a Buenos Aires, te sacás foto y volver, o no te dan el 5 de pilota, o para qué vas a los consejos de estos federales y no tenga nada. Entonces, a mí me parece que es eso, ¿no? Digamos, la debilidad como organización política, como presión, y eso que la sociedad misionera le dio muchísimas oportunidades y consolidación política hegemónica, y no redunda en una transformación real de la provincia de Misiones. Vos fíjate, el otro día había una encuesta también que se hizo viral de las transferencias salariales. La provincia de Misiones, la transferencia salarial es en blanco. Está muy por debajo de la media nacional de jurisdicciones cercanas, sacando corriente y pagando mango, que pagan menos que Misiones, después vos ves en Chaco, en Formosa, la transferencia en Misiones nos llega a 1 millón por cuenta sueldo, digamos, en promedio, a 1 millón de pesos. Ahora, en Chaco, Formosa, en Santiago del Estero, está todo por encima de Misiones. Santa Fe ni te cuento, lo único que está por debajo es Corriente. Sí, no transformamos un pedo. Son 20, no sé, 2003, hasta la fecha, 20 y pico años ininterrumpido el comando del Estado provincial con enorme hegemonía, con enorme maestría, y no lograste transformar nada, que es lo que yo discuto. A ver, vivieron del stock kirchnerista, que les hizo una cantidad de obras de infraestructura, de la gran flauta, entre ellas la posada moderna, la posada contemporánea que tenemos nosotros, es eh, invención, obra y gracia de Julio de Vido y Oscar Toma. Es la EBI la que lo hizo. El acceso sur con el cual yo vengo a Garupán en 15 minutos lo hizo la EBI, la ruta 12 la hizo el gobierno nacional. ¿Cuáles son las obras de infraestructura del gobierno provincial? ¿Cuáles son las escuelas que financió el gobierno provincial, la construcción de nuevas escuelas, cuando la enorme mayoría las hizo el plan federal de escuelas, el plan 1000 escuelas? Los nenis, ya, muchachos, más allá del Madariaga, que lo único que yo me acuerdo, que yo recuerdo como obra grande, y también lo verá que todavía no terminaron, dicho sea de paso, eh, no se ve, no se ve una transformación productiva, una transformación de infraestructura, no se observa, como yo digo, la única represa que hay es Uruguay, de hace 500.000 años que hicieron una represa, y después no hicieron nunca más una obra de infraestructura de envergadura, y no la hizo este gobierno, dicho sea de paso. Entonces, volvamos a los servicios públicos, la concesión de SAMSA, carísima está el agua, ¿o no es así? Subió más que la luz, y nadie le pone, nadie le pone el cascabel al gato, nadie le dice, che, mirá, no, tanto no puede aumentar. ¿Cuáles son tus costos? Lo mismo que los servicios de transporte urbano, ¿no? Somos prisioneros de Casimiro Sikorski. Bueno, hay cuestiones que en ese sentido el gobierno provincial parece muy preocupado por cuestiones electorales y no por cuestiones políticas, que dictan bastante ser las cuestiones electorales. Las cuestiones electorales son una cuestión menor en la política, muy menor.
¿no? Nada más que le preocupa mucho a los que se dedican a vivir de la política, más que vivir la política. Pero bueno, ahí tengo un problema. Clarísimo, Darío, clarísimo. Quiero agradecerte la oportunidad de poder llevar adelante esta columna Economía para Entender. Nos hemos metido en temas provinciales, también en la situación nacional. Gracias, Darío, por la No, gracias a oportunidad vos y y bueno, seguiremos, te, seguiremos. te quiero pedir un para mandarle un enorme saludo a toda la familia de Facundo Bayano, compañerazo, periodista, que falleció en estos días, la verdad que yo lo conocía, lo apreciaba mucho, y que bueno, saludo a toda su familia y me parece que se lo merece un pago que siempre le puso cuero, que siempre militó la causa nacional y popular, peronista de raza, así que bueno, digo, un enorme saludo a toda la familia de Facu Galindo. Bien, bien. Darío, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes, por favor. Hasta luego. Hasta pronto. Darío Ochoa, profesor en Ciencias Económicas, licenciado en Administración Pública, conversando con nosotros y haciendo posible esta columna Economía para Entender aquí en Con Fundamento Criollo. Hoy, en una emisión especial, estamos a distancia, pero insistimos, gracias al esfuerzo y a la determinación de nuestro querido director, estamos pudiendo salir al aire en tiempo y forma para llevarles a ustedes distintas instancias del debate público que nos debemos aquí en la provincia de Misiones.